en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Mucho tiempo después de que el Señor hubiese ayudado a los hebreos a apoderarse de la tierra prometida, Josué, muy avanzado en años, convocó en Siquem a todas las tribus de Israel. Aún hay algunos entre vosotros que adoran a divinidades extranjeras y que son tentados por falsos ídolos. Esto es pecado. No debemos olvidar que todo cuanto tenemos se lo debemos a nuestro Señor. Sin su ayuda, seríais presa fácil de vuestros enemigos. Mi vida llega ya a su término, por eso he reunido de nuevo a los ancianos, para renovar el pacto de alianza entre Dios y su pueblo. He erigido esta piedra en testimonio de la fe que nos une a nuestro único Dios. Pueblo de Israel, esta piedra ha oído todas las palabras que el Señor os ha dicho y será testigo en contra vuestra si llegarais a negarle. Después de la asamblea de Siquem, Josué murió. Tenía 110 años. Para defender la tierra conquistada, el pueblo de Israel debía combatir. Ninguna de las 12 tribus tenía un rey, pero todas ellas obedecían las leyes y tenían designado un jefe al que se le llamaba juez. Tras estos vinieron algunos cuya autoridad era reconocida por todo el pueblo y cuya contribución fue determinante para la historia de Israel. Entre ellos existió también una mujer llamada Débora. Débora, te lo ruego, dame consejo. Antes de morir, mi padre me dijo estas palabras. Me dijo, todas mis propiedades en esta tierra, mi tienda, mis animales, mis enseres, mis siervos, todo esto será tuyo. Tu hermano menor ya ha recibido lo que esperaba antes de irse, pero mi hermano menor, que había dejado la casa paterna, ha vuelto de repente y ha dicho, ¿dónde están mis cosas, mi herencia? Pero a él no le corresponde nada, Débora, ¿verdad? Me asaltaron los ladrones y me robaron hasta la ropa. Lo perdí todo y me vi obligado a volver a casa, donde descubrí que mi padre había muerto. Y ahora mi hermano mayor quiere que me vaya para siempre. ¿Qué otra cosa esperabas? ¿Cómo te atreves? Dejad ya de discutir. Perdónanos, Débora. Nuestra madre nos ha aconsejado acudir a ti. Dice que eres una mujer muy sabia. Te lo ruego, Débora, danos tu parecer. Escuchad, está escrito. Deberás acoger bajo tu techo con agrado al hermano que no posee nada. Pero eso es cierto. Y no deberás explotarlo, ni sacar ventaja de su necesidad. No debes prestarle dinero con intereses, ni hacerle pagar por alimentarlo. Pero, Débora... Vuestra madre desea que a partir de ahora viváis en paz. Deja que tu hermano lo haga contigo en tu tierra. Sí, pero... Esta es la palabra y la voluntad del Todopoderoso. Marcha. Tú eres Barak, hijo de Abinoam, ¿no es cierto? Sí, Débora, lo soy. Te estaba esperando, Barak. El ejército de Sísara oprime desde hace años a los israelitas. Debemos luchar contra él. Pero es una empresa arriesgada. Así lo ordena el Señor, Barak. Reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zebulón y condúcelos al monte Tabor. ¿Cómo? ¿Pretendes que le ataque a Sísara con un ejército de solo 10.000 soldados? Nuestros adversarios tienen 900 carros de hierro, millares de fieros guerreros y cantidad de caballos, camellos y armas. ¿Por qué temes, Barak?
El Señor nuestro Dios combatirá a tu lado y destruirá a las tropas de Sísara. Tuyo será el honor de la victoria. Eso es un verdadero suicidio. No, no lo entiendes. Es un riesgo demasiado grande. Seremos destruidos por el enemigo. Tienes miedo. Yo te acompañaré al monte Tabor. ¿Vendrás tú? Iré. Tú no tienes fe en la palabra del Señor. Así que la gloria de esta empresa no será tuya, sino de una mujer. ¿Sí, señor? El enemigo solo tiene un ejército de 10.000 hombres y ningún carro. ¿Cómo pensarán hacernos frente? La nuestra será una victoria fácil. ¡Les destrozaremos! ¡Ya verán, ya! No dejaremos ni uno vivo. ¡Sus huesos adornarán los campos! Acabaremos con ellos. Es la señal. El Señor te hará vencer a Sísara. Hará caer una lluvia incesante y sus carros de hierro se hundirán en el bar. Maldita lluvia. ¿Cómo vamos a combatir? ¡Al ataque! El enemigo nos ataca. ¿Cómo dices? ¡Al ataque! ¡Matadlos a todos! ¡No dejad vivo a ninguno! ¡Los carros! ¡Estamos empantanados! Así no podemos combatir. ¡Corred! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Gracias, Bar. ¡Increíble! ¡Hemos vencido! Es la voluntad del Señor. ¡Hemos vencido! ¡Victoria! ¡A por ello! ¡Hemos vencido! ¡Demos las gracias al Señor! Escuchad, príncipes. Oíd al rey. Estáis aquí todos los jefes de Israel. Bendito sea el Señor. Escuchad, príncipes. Oíd al rey. Pero después los israelitas se apartaron de la ley de Dios y el Señor se valió de los madianitas para ponerles a prueba. Entonces eligió a un juez cuyo nombre era Gedeón. Gedeón, ¿por qué has dejado atrás a 20.000 de tus hombres? Si derrotásemos a los madianitas con un ejército numeroso, ¿qué pensaríais? Que habríamos obtenido la victoria gracias a nuestra fuerza y no por la voluntad del Señor nuestro Dios. Pero si solo somos unos pocos. No podremos derrotar a los madianitas. No olvidéis que el Señor estará a nuestro lado. 300 hombres. Con solo 300 hombres ayudados por el Señor, podremos someter a los madianitas. Y no lo olvidéis, el Señor combatirá con nosotros a nuestro lado. ¡El Señor está con nosotros!
Gedeón, ¿cuándo atacaremos? No temas. El Señor decidirá cuándo será el momento. Y el Señor le habló a Gedeón durante la noche. Gedeón. Gedeón. ¿Quién? ¿Quién me habla? ¡Oh, Dios! Mi Señor. Es el momento de comenzar la batalla, ¿no es cierto? Sí, Gedeón. Yo haré que derrotéis al ejército de los madianitas. Ha llegado la hora. Despertad. Debemos atacar. Levantaos en pie. Ha llegado el momento. Recordad lo que os he dicho. Le sorprenderemos mientras duerme. He ahí su campamento. Matad a cuantos podáis. Por el Señor y por Gedeón. ¡Los israelitas! ¡Los israelitas nos atacan! Por el Señor y por Gedeón. ¡Por el Señor y por Gedeón! ¡Están encima! ¡Son demasiados! ¡Huyamos! ¡Escapemos! ¡Los israelitas! ¡Victoria! Esta victoria no es mérito mío. Nos la ha concedido el Señor. Si tenemos fe en Él, el Señor continuará guiándonos y protegiéndonos. Fue una gran victoria y todo el pueblo la celebró. Pero la guerra contra los cananeos y filisteos aún debía continuar durante muchos años. Entonces el pueblo de Israel se convenció de que solo la elección de un rey podría dar unidad política a las tribus y la fuerza necesaria para combatir a sus enemigos. Así, los ancianos de las 12 tribus de Israel se reunieron en la ciudad de Rama para hablar con Samuel, el más respetado y sabio de los profetas. Conocedor ya del motivo de su visita, Samuel se había vuelto hacia el Señor para recibir de él una respuesta. Samuel, te lo ruego. Tú que amas a nuestro pueblo, eres el hombre que puede ser nuestro rey. Samuel, los demás pueblos tienen un rey. Los israelitas somos los únicos que no lo tenemos. Debes escucharlo, Samuel. ¿Para qué sirve un rey? Nosotros tenemos a nuestro Señor, nuestro Dios. Samuel, nosotros creemos que es necesario elegir un rey que proteja al pueblo de Israel. ¡Queremos un rey para Israel! ¡Sí! ¡Necesitamos un rey! ¡Nosotros también lo queremos! ¡Viva el rey de Israel! ¡Viva! ¡Ya lo tiene! ¡Queremos un rey para Israel! ¡Queremos un rey! ¡Viva el rey! Pero tener un rey que gobierne significa aceptar muchos sacrificios. ¿Estáis dispuestos a ello? Un rey convertirá en soldados a vuestros hijos y les conducirá al combate. Deberéis trabajar todos para él y pagarle tributos. Será dueño de vuestros hijos, de vuestros animales, vuestros siervos y vuestras armas. Estamos dispuestos a aceptar todos esos sacrificios,
cualquier sacrificio, pero queremos ser tan poderosos como los otros pueblos que tienen un rey. Acepta nuestra propuesta. Será como deseáis, en el nombre del Señor. Muy pronto elegiré a un hombre, y él será vuestro rey. ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Lo harás? Esta es la voluntad del Señor. Tendréis un rey que gobierne sobre vosotros. Mira, los asnos han huido del cobertizo. Corre, ve tras ellos. No te preocupes. Volverán aquí en cuanto tengan sed. No te fíes, Saúl. Pueden perderse. Abel y tú iréis a recogerlos. Como quieras. Venga, vamos, Abel. Te sigo. Disculpa. Sí, ¿Qué país es este? esta es la aldea de Suf, extranjero. La he oído nombrar, Saúl. En esta aldea vive un viejo profeta muy sabio y estimado. ¿Por qué no vamos a verlo? Quizá él sepa dónde están nuestros asnos. Pero no tenemos nada, Abel. ¿Qué le daremos a cambio? Ah, un cuarto de siglo de plata. Vamos allá. Aquí no se ve ningún profeta. Es muy extraño. Disculpe. Habíamos oído decir que en esta aldea vive un famoso profeta. ¿Es cierto? ¿Sabe usted dónde vive? Los asnos de tu padre se han perdido y tú los estás buscando, ¿no? ¿Cómo puede saberlo? Es usted el profeta. Esta noche ambos seréis mis huéspedes. Pero yo... Ah, no te apures. Los asnos ya han vuelto con tu padre. Gracias, señor. Pasad y sentaos. Este plato de carne estaba especialmente preparado para ti. El Señor me ha dicho que Saúl, hijo de Quis de la tribu de Benjamín, vendría hoy ante mí. ¿Conoces también mi nombre? Siéntate ahora y come con nosotros. Ven, Saúl, y escucha. Debo contarte lo que me ha dicho el Señor. ¿Qué ha dicho el Señor? Los ancianos de todas las tribus de Israel han venido ante mí para que nombre a un rey. El Dios de Abraham, Isaac y José, el Señor de Israel, me ha revelado el nombre del rey que él ha elegido. Me ha dicho que su nombre es Saúl. ¿Qué significa eso? Saúl, Dios Todopoderoso ha decidido que tú serás el rey de Israel. ¿Cómo? Inclínate. Ahora yo te unjo y te consagro por la voluntad del Señor. Reinarás sobre tu pueblo y lo protegerás de las persecuciones y de la dominación extranjera. Pero yo no soy quien para ser un rey. No temas, Saúl. El Espíritu del Señor descenderá sobre ti. Te convertirás en otro hombre. Y Dios estará contigo, ¿lo entiendes? Saúl obedeció a Samuel, si bien no se atrevía a creer que se había convertido en rey. Después, Samuel convocó solemnemente a todas las tribus de Israel en el valle de Mizpah para informarles de a qué tribu debía pertenecer el futuro rey. La suerte recayó sobre la tribu de Benjamín. Después,
La decisión recaería sobre la familia de Matrí. El hijo de Kis, Saúl. ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Y quién es ese hombre? ¿Por qué ha de ser él? joven va a reinarnos? ¡Que sea de otra tribu! ¡Aún es un niño! No sirve para rey. No lo aceptamos. ¿Dónde está Saúl? ¿Cómo? ¿Pero no ha venido? ¡Sí, queremos verle! ¡Que se presente aquí! Saúl, ¿dónde está Saúl? ¡Saúl! ¿Dónde está Saúl? Os lo ruego, calmaos. Yo sé dónde está. Dios nuestro Señor me lo ha revelado. Saúl está oculto entre los animales que ha traído la tribu de Benjamín. Está en medio de los animales. ¡Vamos a buscarle! ¡Que dé la cara ante nosotros! ¡Sí, vamos a ¡Que no buscarle! huya! ¡Que no se esconda! Está oculto aquí. ¡Le hemos encontrado! ¿Eres tú, Saúl? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Saúl? Sí. ¡Sí! ¡Viva el rey Saúl! ¡Viva ¡Viva Saúl! Saúl! ¡Viva el rey Saúl! ¡Viva Saúl! ¡Viva el rey Saúl! Pueblo de Israel, el rey que el Señor ha elegido para nosotros es Saúl. No hay hombre más valiente y adecuado que él para la gente de Israel. ¡Larga vida al rey de Israel! ¡Larga vida al rey Saúl! ¡Larga vida al rey! ¡Viva Saúl! ¡Larga vida al rey de Israel! Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, el libro de Josué capítulo 24, versículos 25 al 31, el libro de los jueces capítulos 4 al 7, primer libro de Samuel capítulos 8 al 10. Para saber más. Pasaron muchos siglos desde la conquista de Palestina, acaecida en el siglo XIII a.C., hasta el inicio de la monarquía, cuando Samuel consagró a Saúl como primer rey de Israel. 2 siglos de advenimiento vienen narrados de un modo completo en el capítulo 21 del libro de los jueces. La vida de las tribus israelitas no fue sencilla, teniendo que luchar continuamente para sobrevivir. Pero no siempre lo hicieron a la manera que proclamaba el juramento prestado a Dios sobre el monte Sinaí, en medio de las poblaciones cananea y filistea, que no solo eran más fuertes militar y socialmente, sino que practicaban un culto idolátrico mucho más fácil y permisivo que la ley hebrea. En el libro de los jueces, la Biblia nos da cuenta detallada de los antiguos héroes que guiaron al pueblo en la difícil empresa del asentamiento en Palestina y su supervivencia. Hasta nosotros han llegado los nombres de 12 dirigentes, pero seguramente serían muchos más los que vienen definidos como jueces. Estos jueces se dedicaban preferentemente a la administración de la ley y del derecho. La palabra juez traduce el término semita sofet, que daba nombre a una especie de dirigente militar temporal, un dictador provisional que asumía los poderes militares y civiles en caso de emergencia. Lo podemos comparar a los protagonistas del inicio de la historia romana, que dejaron los aperos agrícolas y el cuidado de sus campos para luchar junto a las tropas contra los enemigos vecinos. Entre los jueces destacó una figura similar, Gedeón, que de campesino se convirtió en caudillo victorioso. Para confirmar esta interpretación del término sofet, existe una palabra similar, sufeti, que en Cartago, ciudad de origen púnico y por tanto semita, nombraba a los 2 magistrados anuales que desempeñaban estas mismas funciones que el Senado de Roma. Los 12 jueces nombrados en la Biblia suelen ser divididos normalmente en los 6 mayores y los 6 menores, de los cuales hay poquísimas noticias. El último de los jueces fue Samuel. Históricamente viene marcado por el anhelo de conjuntar la época de los jueces y la monarquía.
En el primer periodo, las tribus israelitas eran independientes unas de otras, incluso en lo militar. En el segundo periodo, con la venida de Saúl, David y Salomón, todas las tribus se unieron en un solo estado compacto, en orden a resistir las amenazas de los pueblos fronterizos, en especial los filisteos y los amonitas. En la interpretación tradicional, el nombre Samuel significaría «y Dios lo ha requerido», para recordar cómo la madre Ana, que no podía tener hijos, le engendró como un don de Dios, con la promesa de consagrarlo al servicio del santuario. Según los estudiosos, la palabra Samuel derivaría de «su nombre es él», es decir, el término con el que las antiguas lenguas semíticas nombraban al Dios supremo. Sagrada.